Bueno, vamos a comenzar con medicina nuclear. Bueno, no tengo la webcam funcionando, pido disculpas, pero se escucha bien el audio y se comparte el PowerPoint. Vamos a hablar de bases. Primero vamos a definir lo que es un isótopo. Vamos a leer el diapositivo y después lo explico. Es un elemento que emite radiación del núcleo del átomo y va disminuyendo hasta agotarse. Esto se logra dando energía, enriqueciendo a los neutrones. Y la mayoría son producidos artificialmente, farmacológicamente. Bueno, hay que diferenciar lo que es un isótopo de un ión. El ión es cuando un átomo gana o pierde energía negativa, o sea, gana o pierde electrones. Entonces, si un electrón se pierde, ese átomo queda con energía o con carga eléctrica positiva. Y si gana un electrón, queda con carga eléctrica negativa. Esto significa que un ión no es neutro. O es positivo en su carga eléctrica o es negativo. Y en un campo eléctrico puede generar un flujo porque los polos positivos atraen a los iones negativos y los negativos a los positivos. De manera tal de que estamos hablando de átomos que pueden ser, en caso de iones, pueden ser movidos, generar flujo atómico y electrónico, flujo en un campo, sometidos en un campo eléctrico. Eso es un ión. No así el isótopo. El isótopo no pierde ni varía su propiedad eléctrica, es neutro, por lo cual no es capaz de provocar un flujo electrónico, un flujo eléctrico, un flujo hacia un polo positivo, hacia un polo negativo. O sea que si lo ponemos en un campo eléctrico van a seguir siendo neutros y no se van a comportar como lo hace el ión. ¿Cómo logramos esto? Aumentando el número de neutrones. Ustedes saben que un átomo se compone de electrones y protones, y que en el estado neutro, que no están ionizados, no son iones, la cantidad de protones se equivale exactamente a la cantidad de electrones. Entonces el átomo es neutro. Si lo excito, le agrego un electrón, lo pongo como un ión negativo. Si le saco un electrón, queda con carga predominantemente protónica, positiva, entonces es un ión positivo. Si yo le pongo al átomo neutrones y en vez de tener un neutrón tiene 2, o en vez de 10 tiene 12, o en vez de 12, 20, eso se llama enriquecerlo. El núcleo pasa a tener una energía mayor porque tiene los neutrones capacidad energética, pero la energía que emite el neutrón es neutra. No es ni positiva ni negativa. No va a generar un flujo eléctrico, va a generar una energía neutra que se llama rayo gamma. Son muy parecidos a los rayos X, pero la principal diferencia es su neutralidad y que no tienen capacidad ionizante y que además se origina en el neutrón, en el núcleo. Por ejemplo, esto es un átomo de hidrógeno. Normalmente está formado por un protón y un electrón y no tiene neutrones. Si artificialmente, porque esto no es natural, le ponemos un neutrón, se llama deuterio, no se llama hidrógeno. Y si le ponemos dos neutrones, se llama tritio. Los tres eléctricamente se comportan iguales. Ninguno es un ión positivo, ninguno es un ión negativo, porque todos tienen un electrón, un protón, un electrón, un protón, un electrón, un protón.
eléctricamente son neutros. Ni el hidrógeno, ni el deuterio, ni el tritio, colocados en un campo eléctrico, van a generar un flujo electrónico porque no tienen carga negativa para ser atraídas por un polo positivo, ni carga positiva para ser atraído por un polo negativo. Ahora bien, la energía neutrónica, la energía del núcleo, la energía que está producida por el neutrón, que es neutra, va a ser mayor en el deuterio, que tiene un neutrón, que en el hidrógeno. Y a su vez, si le pongo 2 neutrones, va a ser mayor en el tritio que en el deuterio, porque tiene 2 neutrones. Y si le pongo 10, 15, 20 neutrones, le estoy dando energía neutra, pero el neutrón no deja de ser un paquete de energía. El neutrón es un paquete de energía, pero es un paquete de energía neutra. Pero si yo le pongo muchos neutrones, le estoy dando al núcleo una cantidad de energía que, a diferencia del ion, es neutra, porque no desequilibro la cantidad de electrones con respecto a la de protones. Mantengo la neutralidad, pero es energéticamente enriquecido. Por eso no se llama ionización, sino enriquecimiento. Enriquezco al núcleo dando neutrones. Esto químicamente se conoce como que varió el número masa, porque se dice que el número atómico es la cantidad de protones y los 3 tienen 1, y el número masa es la cantidad de protones más neutrones. Entonces acá tengo 1, acá tengo 2 y acá tengo 3, y es real. Tengo más masa. La masa, si recordamos la fórmula de Einstein, es exactamente equivalente a la energía. Entonces, si le doy más masa, le doy más número masa, le estoy dando más energía. Pero, ¿qué pasa? Esa energía es neutra. Bien, esto es un isótopo. Cuando uno pregunta qué es un isótopo, bueno, un isótopo es un elemento atómico enriquecido en neutrones, por lo cual tiene una masa mayor que la que tiene en estado natural, porque esto es artificial, el isótopo no está en estado natural, es artificial. Entonces, al darle mayor número de electrones, de neutrones, aumento la masa del elemento atómico y aumento la cantidad de energía del elemento atómico. Y esa cantidad de energía se basa en que aumenté el número masa del núcleo, aumenté el número masa del átomo, porque le puse al núcleo una cantidad X de neutrones. Bien, es muy fácil entenderlo. Y es muy fácil entender por qué el isótopo emite una energía que parte del núcleo, porque va a tender a volver a su estado natural. Entonces va a tender a desintegrarse, va a tender a volver a su estado natural. Entonces va a emitir energía hasta que estos 2 neutrones que yo les di desaparezcan, se desintegren, porque no es natural que ese enriquecimiento permanezca. Entonces para desintegrarse y eliminar estos neutrones, transforma la masa del neutrón en energía de rayos gamma. Es simple. Bueno, entonces, ¿cuál es el fundamento del uso médico? Si nosotros administramos a un paciente, voy a dar el ejemplo de la tiroides y después se va a entender perfectamente el resto. Si yo le administro al paciente en su sistema venoso yodo, pero que esté enriquecido en neutrones, o sea, yodo enriquecido, o sea, un isótopo de yodo, porque a ese yodo le agregué una cantidad X de protones, entonces, de neutrones. Entonces ese yodo va a emitir esos neutrones que yo le puse, esos neutrones que le agregué al núcleo, esos neutrones que aumentaron el número masa, que es la suma de neutrón más protón, pero se aumentó el número masa a expensas no del protón, sino a expensas de que aumenté el número
de neutrones va a tender a esos neutrones, esa masa, a desintegrarse emitiendo rayos gamma, y se desintegran, y mientras se va desintegrando va emitiendo rayos gamma, que son rayos neutros, ni positivos ni negativos, y esos rayos gamma los va emitiendo hasta volver a su estado natural. Bien, hasta desintegrarse el neutrón que yo le agregué. Ahora, la glándula tiroides debe captar yodo para formar su hormona. Entonces, el yodo enriquecido con neutrones, llamado isótopo, porque aumenté el número de masa, porque aumenté el número de electrones, porque lo enriquecí en masa, porque lo enriquecí en energía, porque le di neutrones al núcleo, la glándula tiroides lo va a captar, porque la glándula tiroides va a captar el yodo por su estructura química molecular, y no puede identificar o diferenciar la glándula tiroides cuál corresponde al yodo en estado natural y al yodo modificado farmacológicamente, enriquecido farmacológicamente con neutrones. Lo va a captar. ¿Y qué va a hacer? Va a emitir rayo gamma que va a salir de la glándula tiroides. Entonces le ponemos esto que se llama una plaqueta, ya está dentro del aparato que capta la energía del rayo gamma, que tiene una plaqueta que es de químicamente yoduro de sodio con talio, que tiene la propiedad de transformar el rayo gamma en un flash de luz. Por eso ustedes van a escuchar centellograma. Centello, de centellar, son flash de luz, haces de luz. Entonces, el yoduro de sodio es una plaqueta que está en el equipo, adentro del equipo que yo estoy trabajando, y que capta la cantidad de rayo gamma que me está emitiendo la glándula tiroides. Este yoduro de sodio lo transforma en un flash de luz que va a otra plaqueta que se llama fotomultiplicador, que hace que ese flash, ese centello de luz, ese flash de luz sea potenciada a punto tal de poder transformarse en energía eléctrica. Recuerden que la energía no se pierde ni se gana, sino que se transforma. Pero para que la luz se transforme en energía eléctrica, yo tengo que tener un nivel de potencialidad de luz, una fotomultiplicación que pueda producir una excitación iónica, que pueda producir esa luz, una excitación iónica proporcional a la luz, más excitación iónica, ya de otro producto, de otro artefacto, de otro elemento, que me genere una corriente eléctrica exactamente proporcional a la luz recibida. Es decir, que el fotomultiplicador recibe un haz de luz, lo fotomultiplica por 10 haces y me llega a generar un impulso eléctrico X. Pero si recibe 10 flashes de luz, lo fotomultiplica por 100 haces y va a producir 10 impulsos eléctricos, o sea, más potente. Entonces el impulso eléctrico va a terminar siendo exactamente un espejo de los centellos de luz que recibió el fotomultiplicador. Lo que hizo el fotomultiplicador fue amplificar la luz y convertirla en energía eléctrica, amplificar la energía lumínica para convertirla en energía eléctrica y al mismo tiempo hacer de convertor, o sea, es un multiplicador para poder hacer que el flash de luz sea más potente y más graficable, más entendible para la otra parte del equipo que va a conducir la energía eléctrica. Es un fotomultiplicador y fotoconvertor. Multiplica y convierte, multiplica y convierte. El haz de luz recibido, entonces el haz de luz recibido termina en un impulso eléctrico. Definitiva, yo con dos plaquetas, una de yoduro de sodio con talio y otra plaqueta que es fotomultiplicador y fotoconvertor, hago que el rayo gamma termine en un impulso eléctrico. ¿Por qué? Porque lo que hice fue, primero, tomar el rayo gamma y hacer que sea un flash de luz. Y segundo, multipliqué el flash de luz, lo convertí en un impulso eléctrico y lo mando a un monitor. Y el monitor me transforma el impulso eléctrico en una imagen. Ahora, ¿qué pasa?
Esto es un esquema muy simple. Esto por eso se llamó centellograma, porque en realidad es una imagen basada en un centello, un flash de luz, es producida por el rayo gamma. Entonces, de acá pueden surgir varias preguntas. La primera, ¿cuál sería la diferencia entre un isótopo y un ion? Bueno, el isótopo es neutro, no tiene carga positiva, no tiene carga negativa, es un átomo, en su gran mayoría son producidos farmacológicamente, no absolutamente todo, pero en su gran mayoría se producen en laboratorio, agregándole neutrones al núcleo, enriqueciendo la capacidad de masa del núcleo. La capacidad, masa es lo mismo que energía, la capacidad de energía del núcleo, pero el núcleo tiende a volver a su estado natural, se desintegra y emite un rayo que se llama rayo gamma. Y expliqué esta primera flecha, explicando lo que era un isótopo. Bien, como el isótopo también es un átomo, si es de yodo, si es de talio, si es de tecnecio, si es de lo que sea, un tejido va a tener afinidad, un tejido en el caso de la tiroides, el yodo, por eso lo va a captar. Entonces, el rayo gamma producido va a ser producido en ese tejido. Y nosotros vamos a poner el foco del aparato en ese tejido. Después tenemos una plaqueta y la segunda pregunta que puede surgir de este diapositivo es ¿qué se llama escintilación o centellograma? La escintilación o proceso se llama de escintilación o de centellografía, es transformar en haz de luz, en centello de luz, el rayo gamma. Es un proceso en donde el yoduro de sodio, que es lo más usado, pasa a transformar el rayo gamma en un haz de luz. El haz de luz ya después es todo por un equipo transformado por un fotomultiplicador y fotoconvertor, amplificado y convertido en un impulso eléctrico. Y el impulso eléctrico llega a la computadora y la computadora lo digitaliza, lo transforma en imagen y nos muestra un monitor, y el monitor nos va a decir la cantidad de rayo gamma que terminó emitiéndose. Bueno, entonces podemos preguntar qué hace la plaqueta de yoduro de sodio y talio, que es pasar a un haz de luz. Podemos preguntar qué es un fotomultiplicador. Bueno, amplifica la energía de luz y convierte la luz en un impulso eléctrico. Y bueno, este es el fundamento del uso médico. Ahora, esto que he descrito acá, estamos hablando de una sola placa, que va a captar este rayo gamma que proviene de la glándula tiroides. ¿Qué pasa si yo en vez de poner un detector pongo 10, 50, 100, 80 y este proceso lo multiplico por 80? Bueno, ya puedo hacer que el monitor no reciba un impulso eléctrico, sino que reciba 50, 80, 100 y que cada detector esté focalizado en una zona. Por ejemplo, me esté capturando el tercio, 1 milímetro superior, un detector se especialice o se determine que va a captar los 2 primeros milímetros superiores de la glándula tiroides, otro detector los 2 milímetros que están por debajo, otro detector 2 milímetros que están por debajo, otro 2 milímetros por debajo, otro detector a la derecha, otro detector a la izquierda, otro detector al centro. Claro, cuando yo este proceso le agregué 100, 200 o las que sean placas de yoduro de sodio, muchos flashes de luz provenientes de distintos lugares, muchas plaquetas, fotomultiplicador, porque todo esto está dentro de una plaqueta, voy a lograr muchos impulsos eléctricos y la imagen del monitor no va a graficar solamente la cantidad de rayo gamma, sino, por ejemplo, la distribución, porque ya al haber varios detectores, unos focalizados en la parte superior, otros en la parte media de la glándula tiroides y otros en la parte inferior de la glándula tiroides, el monitor va a ser capaz de decirme, mirá, detecté haces
eléctricos que venían de la parte superior en una cantidad de 10, pero de la parte media en una cantidad de 8, en la parte inferior en una cantidad de 2, en la parte derecha en una cantidad de 9, en la parte izquierda en una cantidad de 15. En definitiva, me va a dar también una distribución punto por punto, centímetro por centímetro, milímetro por milímetro, de dónde viene cada rayo gamma. Entonces no solo es que me puede decir la cantidad de rayo gamma emitida, sino la distribución geográfica exacta, como si fuera una distribución geográfica, que acá hay un pueblito chiquito, acá hay un pueblito más grande, acá hay una ciudad grande, acá hay una ciudad pequeña, y hacerme la geografía exacta de la zona en base a la cantidad de energía que cada puntito, cada zona, cada célula, cada habitante de esa región pudo producir de rayo gamma. Y acá viene lo interesante de la medicina nuclear, porque, por ejemplo, no solo yo puedo saber, en este ejemplo, la cantidad de distribución, sino que a su vez, para que se produzca el rayo gamma, acá hay un proceso que estamos obviando. Yo lo inyecté en la vena, pero la glándula tiroides lo tiene que captar. Entonces, ese proceso de captación de la glándula tiroides, si capta o no lo capta, me va a influir. Pero además, para poder captar y la célula poder capturarlo, asimilarlo al yodo enriquecido en neutrones, tiene que ser una célula no solo que esté viva o muerta, sino que va a depender de su actividad. Por ejemplo, si la célula está trabajando de más, y va a captar de más. Si la célula está trabajando de menos, y va a captar menos. Entonces, no va a ser solamente el hecho que la glándula captó o no captó. No, además, ¿qué capacidad de la célula de captar, de metabolizar, de producir, de funcionar? Si la célula está viva, pero capta un poquito menos, metaboliza un poquito más, bueno, todo eso me va a influir en cuánta cantidad de yodo enriquecido terminó adentro de la célula, de cada zona, de cada región, de cada lóbulo. Entonces, un deterioro mínimo de un área mínima puede mostrarse, puede verse. A su vez, ¿por qué? Porque esa área ya no emitió la cantidad de rayos gamma, o al revés, emitió más. Puede que el deterioro de la célula de esa zona haga que la célula capte más yodo de lo habitual. Y al captar más yodo de lo habitual, esa pequeña célula o área deteriorada que mide 1 milímetro, 2 milímetros, va a emitir más rayo gamma. Entonces yo puedo saber, mira, hay un área en la glándula tiroides de 2 milímetros por 3 milímetros en el polo superior izquierdo que está captando y produciendo más rayo gamma. Entonces, por ende, capta más yodo y por ende está produciendo más hormona tiroidea que tiene yodo. Entonces me está dando algo funcional que no me lo da la anatomía, una resonancia, una tomografía que es estrictamente o más que todo anatómica. Existen variantes que dan funcional, especialmente en resonancia magnética, pero de acuerdo al magnetismo y demás, pero es mucho más el trazado funcional que me va a dar medir la distribución y la intensidad de rayo gamma que produce la célula, porque va a depender de cuánto captó al elemento, cómo lo... Por ejemplo, lo capta mucho y lo metaboliza rápido y no produce hormona. Entonces, ya ahí me está diciendo, mira, hay captación pero no hay emisión. Entonces, hay una cantidad de complejización que a más software, porque acá hay una computadora, a más software epicrítico, analítico, a más detectores que yo le ponga, complejizo este simple centellograma inicial primitivo de hace años en un tomógrafo funcional y anatómico. Me dibuja la glándula,
me dibuja las áreas, me hace la geografía, la distribución, cómo se distribuyó el elemento isotópico dentro de la glándula tiroides, me determinó cómo emitía rayo gamma cada zona, y en base a eso yo analizo si es un área caliente, que se dice cuando emite mucho rayo gamma, porque generalmente emisión de mucho rayo gamma es porque capta mucho, emite mucho, asimila mucho y entonces produce mucha hormona tiroidea. Y cuando es al revés, la célula está viva pero no funciona, capta pero no asimila, al no asimilar capta menos, al captar menos tiene menos, elimina menos, emite menos rayo gamma y se llama área fría. Y bueno, entonces da elementos funcionales, anatómicos, geográficos, forma de la glándula, todo en base a los rayos gamma. Si yo complejizo, esto termina en un aparato inmenso, porque claro, estamos hablando de que tiene muchísimas cantidades de detectores, o sea, lo que yo expliqué recién lo pueden multiplicar por el número que quieran, cada vez le agrega más detectores. Entonces, ¿qué pasa? La radiación es la misma, pero la capacidad de detectar, de analizar, de funcionar, termina dando una imagen tomográfica como si fuera en 2D hasta incluso, o incluso con reconstrucciones tridimensionales, pero basada en rayo gamma. Bien, por eso ya dejó de llamarse centello y pasó a llamarse cámara, porque en realidad es una cámara, gamma es de los rayos gamma, o una gammagrafía porque capta rayo gamma, pero el término cámara gamma es porque realmente está constituido no por una simple plaqueta, sino por múltiples detectores. El origen de la radiación, con diferencia a los rayos X, es el núcleo del átomo. Se llama rayo gamma, tiene propiedades muy parecidas a los rayos X en lo que es la producción de la imagen. ¿Cuál es el isótopo ideal? Emita cantidad suficiente de rayo gamma para ser detectado y formar una imagen. Ahora, que su emisión sea transitoria, se agote a cero luego del estudio. ¿Por qué? Porque no deja de ser cancerígeno tanto el rayos X como rayo gamma, porque de alguna forma, aunque el rayo gamma sea neutro y no genere carga eléctrica, ionice al medio, no excite átomos adyacentes, no deja de ser un paquete de energía. Es neutro, pero no deja de ser un paquete de energía. Obviamente que es una energía que al no ser ionizante, al no tener carga positiva, al no tener carga negativa, es menos nociva que la ionización, que el generar un desequilibrio eléctrico en los tejidos adyacentes. No lo genera, pero sí energéticamente también los influye, porque los atraviesa. Obviamente, de esto se entiende que el rayo gamma, podríamos decir, es menos dañino que el rayo X, que sí tiene carga, ioniza al medio, es ionizante. Ahora, el rayo gamma, por eso ustedes van a escuchar que, por ejemplo, la vida media de un isótopo, que acá dice, cuando hablemos de vida media o vida de un isótopo nos referimos a la mitad de la vida, porque cuando decae más su efecto es prácticamente nulo, pero la vida media puede ser de 6 horas, 8 horas, un día, 5 días, 8 días, 7 días. Y ustedes me dirán, durante 7 días está emitiendo rayos gamma, si fueran rayos X tendría un cáncer. Imagínense irradiando a una persona 7 días seguidas. Pero claro, el rayo gamma tiene la particularidad de ser neutro, no se origina en los electrones, no es un flujo electrónico, se origina en el núcleo del átomo, entonces es neutro. Entonces, resumiendo hasta acá, isótopo estamos enriqueciendo con neutrones un núcleo. Isótopo va a emitir, a degradar esa masa de neutrones que le estamos dando hasta llegar a su punto natural, mientras tanto emite rayo gamma. El rayo gamma tiene energía, propiedades similares al rayos X en ese sentido, pero se origina en el núcleo y es neutro. Al ser neutro no genera efectos ionizantes de cargar
positivo o negativamente a los tejidos adyacentes y por lo tanto tiene su efecto nocivo porque no deja de ser una energía anómala que no es natural de nuestro organismo, pero podemos tenerlo días adentro generando esa energía, se va a ir agotando hasta llegar a su estado natural y no va a ser nociva. Ahora, después, una vez que la energía sea captada por algo que produzca luz, que la luz produzca electricidad, la electricidad produzca la imagen sea computarizada, a más computadora y más cantidad de detectores, si le pongo miles de detectores y una computadora de miles de megas y miles de discos, voy a producir y ser capaz de determinar la forma, el tamaño de la zona que esté emitiendo, la geografía interna de la zona que esté emitiendo. En base a eso, entendiendo el elemento que yo doy y la zona que emite, poder deducir cómo metaboliza, cómo elimina, cómo excreta, cómo capta, todo. Entonces me da aspectos anatómicos y aspectos funcionales. Bien. Por ejemplo, el más usado es el tecnesio 99. Siempre va a haber un número que va a hablar del enriquecimiento neutrónico que tiene el producto. El tecnesio 99 cumple todo lo anterior y es muy usado, es muy energético y muy usado porque, en primer lugar, es captado por cerebro, tiroide, corazón, pulmones, riñones, huesos, glóbulos blancos. Por supuesto, el equipo lo vamos a centralizar. Si estoy haciendo con el tecnesio una gammagrafía de cerebro, todos los detectores van a estar apuntando a cerebro. Si voy a hacer con tecnesio de corazón, todos los detectores van a apuntar a corazón y a pulmón. Va a ser focalizado, o sea que el hecho de que el tecnesio sea captado por múltiples órganos no es que yo vaya a hacer simultáneamente una tomografía, una gammagrafía de todos los órganos. Ocurre lo mismo que con tomografía computada. Yo le pongo yodo al paciente, que es un medio de contraste, y lo va a captar todo el organismo, pero yo voy a hacer cortes tomográficos en tórax e imágenes de tórax, o cortes tomográficos en cerebro e imágenes de cerebro, o cortes tomográficos de abdomen e imágenes de abdomen. Lo mismo ocurre con el equipo de gammagrafía. Tiene múltiples detectores que van a focalizarse en la zona que yo quiero estudiar, tiroides, corazón, cerebro, y mientras más detectores van a detectar mayor cantidad de energía, van a aprovechar mayor cantidad de energía liberada específicamente por el órgano que yo quiero estudiar, van a generar. Luego van al fotomultiplicador, el fotomultiplicador amplifica la energía, la transforma en impulso eléctrico, ese impulso eléctrico va a ir directamente hacia la computadora la va a procesar y me va a determinar una imagen que va a depender de la capacidad de la computadora y de la capacidad de la cantidad de detectores que tenga. Y después su vida se desintegra. Por ejemplo, la vida media es de 6 horas del tecnesio 99, 4-8 horas. Ahora, imagínense que durante esas 4-8 horas esté emitiendo rayos. Por eso la importancia de que el rayo gamma es neutro, no es un rayo ionizante positivo o negativo que produzca una ionización del medio. Entonces puedo darme el lujo de que solo es energía neutra, entre comillas. Entonces el efecto negativo sobre la salud no existe. Obviamente que no existe tampoco el evento que le debo que esté emitiendo rayos gamma por un año. El ideal es que sea, mientras yo le esté haciendo el estudio, emita mucha radiación, se desintegre rápido, o sea que si yo le puse 99 neutrones, me lo desintegre en 6 horas. Pero en esas 6 horas me estuvieron 99 dando energía. No me sirve un producto que yo le ponga 150 neutrones, 150 neutrones y tarde un año. Pero en las 4 horas que yo quise hacer el estudio, yo no lo puedo tener al paciente un año. Yo lo puse al paciente, lo acosté y me desintegró 3 neutrones. Los otros 128 me los va a hacer o se van a degradar dentro de un año. No me sirve porque tuve poca energía, poca producción de rayo gamma en las primeras horas, que es cuando yo quería el estudio,
que es cuando yo creé el estudio, y después lo mando a la casa y va a seguir emitiendo radiación por 1 año, 2 años, y va a terminar con un cáncer. Entonces, el ideal es potente en el momento, desintegración rápida. Y el Tecnesio 99 podríamos considerar el gold estándar. ¿Por qué? Porque es captado por múltiples órganos. Podemos hacer gammagrafía de múltiples órganos. No en forma simultánea, sino que nos vamos focalizando. Ustedes tampoco hacen. Nosotros hacemos una tomografía de tórax y simultáneamente abdomen. Primero uno y después el otro, porque nosotros tenemos que centrarnos en una zona. Bien. Por eso también cuando el momento de hacer la gammagrafía no es el momento que nosotros inyectamos, porque de acuerdo al producto que usamos, y esto va de acuerdo al producto, ustedes van a escuchar que en medicina nuclear le dicen, le inyectamos ahora, venga dentro de 3 horas, le inyectamos ahora, venga dentro de 5 horas, le inyectamos ahora, venga mañana a la mañana, porque depende. Cada átomo, cada isótopo, de acuerdo al isótopo y al órgano que estamos estudiando, ya está estudiado cuál es el momento, tarda 12 horas, 15 horas, 16 horas en ser captado y dar el mejor momento que está dando la mayor cantidad de energía, la mayor cantidad de rayos gamma para producir la mejor imagen. Y ese es el momento que tenemos que decirle al paciente vuelva. Eso diferencia de lo que estamos acostumbrados en radiología, que inyectamos por vía endovenosa, pero ¿qué pasa? Depende de la circulación, ya no depende de una cuestión de que cuánto tarda en captar la célula, cuánto tarda en producir la célula una acumulación, cuánto tarda en metabolizar la célula y que se me empiece a caer y demás. Los más usados, dice, o otros muy usados, el yodo 123, dura 13 a 14 horas en el organismo. Todos los demás duran entre 2 y 8 días. No se usa ninguna que dure más tiempo en el organismo, al menos de manera relevante, ¿no? En general, todos tienen una vida de 2 a 8 días. Tiroides, se usa el yodo 123 y 131, ¿eso qué varía? Y de la cantidad de neutrones que le ponemos. El xenón es un 127 y 133. También se usa, bueno, en este caso para pulmón. El galio se fija a glóbulos blancos y desde ahí a procesos infecciosos. Algunos tumores también captan galio. Y respecto a órganos, también el hígado, hueso y corteza renal. O sea, fíjense que el galio es muy parecido al tecnesio. El galio es captado por múltiples órganos. A mí, desde ya, es importante que quien no hace medicina nuclear no tiene por qué estar acordándose cuál es el usado para cada organismo, sino para cada órgano, ni cuánto dura, porque eso es un tema que debe saberlo el especialista que va a hacer el procedimiento. Como médico, si yo no voy a hacer el procedimiento, me interesa saber cuáles son los fundamentos para poder pedir una gammagrafía y qué me puede llegar a dar una gammagrafía y el fundamento químico. Pero bueno, si elegir entre el yodo 123 y el 131 es un tema del especialista que va a hacer el proceso, del técnico o del médico encargado, no del médico que lo está solicitando. Bien, ¿qué buscamos? Lo que hablábamos, distribución y concentración del isótopo radioactivo. Conociendo el mecanismo de absorción del isótopo, la concentración y la distribución normal, podemos detectar la patología, que como les dije, al depender de la capacidad de absorción, la capacidad de concentrarlo, la capacidad en que se va a distribuir de acuerdo al tipo de célula, de acuerdo al tipo de organismo, la capacidad de metabolizarlo muy rápido y cuando yo llegué tarde o fue porque hay una patología que hace que lo capte pero lo metabolice rápido y no alcance yo a hacer una detección. Hace que no solo dependa de que la célula esté, de que la estructura esté, sino de cómo funciona. Entonces me da datos anatómicos, geográficos y funcionales. Ejemplo, acá el galio se fija a los glóbulos blancos y aparece tras su administración una alta radiación en próstata, órgano
que no lo fija habitualmente. Entonces, en este caso yo puedo pensar que es un absceso de próstata. O sea, todo es un seguimiento. Yo sé que el galio lo capta el glóbulo blanco, pero la próstata no. ¿Qué pasa si le puse galio y apareció en próstata? Hay muchos glóbulos blancos en próstata. ¿Cuál es la deducción? Que puede haber un absceso o una prostatitis. Bien, entonces, yo voy a pedir una gammagrafía buscando un foco infeccioso en próstata. Yo voy a pedir una gammagrafía buscando un foco tumoral en próstata. Quien hace la gammagrafía sabrá perfectamente cuál es el isótopo que yo quiero, de acuerdo a lo que yo quiero saber, el más adecuado a usar, porque lo capta el tumor de próstata, porque lo capta un proceso infeccioso de próstata y para eso el glóbulo blanco va a estar en el proceso infeccioso. Pero eso ya es un tema del técnico, no es un tema mío, que lo estoy pidiendo al estudio. Pero sí yo tengo que orientar el pedido lo más perfecto posible para que el médico y que el que se va a encargar sepa. Si yo le digo que estoy buscando un proceso séptico en aparato urinario inferior, vesículas seminales, próstata, porque tiene tal y tal síntoma y por eso pido una gammagrafía, le estoy dando una muy buena orientación a que le ponga galio, porque el glóbulo blanco va a llegar a todos lados y un foco caliente de radiación gamma a partir del galio me va a estar diciendo muy probablemente que haya un foco séptico en la parte basal de la unión próstato-seminal derecha. Entonces le hago una ecografía transrectal buscando esa zona y después paso a hacer la punción para drenar el absceso que no lo encontraba porque era pequeño, porque la zona era de difícil acceso. Ahora, si yo pido una gammagrafía de próstata y me quedo callado, no es lo mismo buscar un tumor que buscar un absceso. No es lo mismo buscar si estoy perdido, si es próstata o vesículas seminales, o pueden ser ambas, o tracto urinario inferior. Entonces yo tengo que pedir una gammagrafía con la mayor capacidad de datos clínicos para orientar el elemento que van a usar. Acá vuelvo a repetir un poquito: rayos gamma, yoduro de sodio con talio, flash de luz, fotomultiplicador, señal eléctrica, monitor. Estos serían detectores de centello, por eso se llamaba centellograma, pero quedó chico el nombre, porque esto se multiplicó por cientos o miles de detectores, o lo que sea, y ya pasó a ser un estudio muchísimo más fino, porque un detector es de la parte superior, o 100 detectores de la parte superior, 100 de la parte media, 100 de la parte inferior, es solo a modo de ejemplo gráfico. Y claro, determinó 300 haces de luz. Lo bueno de esto, que tiene la medicina nuclear, que la capacidad de formar una imagen geográfica, anatómica y funcional, epicrítica, epianalítica, excesivamente puntual, depende de la cantidad de todo lo que está afuera. El elemento es el mismo. Yo puedo lograr una gran imagen porque le puse muchísimas placas de yoduro de sodio con talio, muchísimos multiplicadores, muchísimas señales eléctricas, una gran computadora, pero el yodo 123 o 131 es el mismo. Tiene la misma vida media. Entonces logro gran imagen con igual radiación gamma. Gran imagen con igual radiación gamma. No es así la tomografía computada. Yo, para hacer corte cada 2 milímetros de pulmón y para lograr un multislide con múltiples detectores en una tomografía, necesito irradiar más. Acá no. La cámara gamma a múltiples detectores de centello más la digitalización y computarización es lo que se llama cámara gamma. El tipo de gammagrafía estática. Estudiamos un sistema u órgano en un momento y graficamos una imagen, que es lo que habitualmente hacemos en una tomografía computada. Dinámica. Por ejemplo, hacemos del mismo órgano
la toma de muchas secuencias, analizamos la variación y trazamos una función del órgano o aparato en base a eso. Fíjense qué bárbaro. Ustedes pueden detenerse en el polo superior derecho de la glándula tiroides, donde encontraron un nódulo, y estudiar dinámicamente ese nódulo. Estudiar muchas secuencias de ese nódulo a las 10:20, a las 10:25, a las 10:30, a las 10:40, lo recité a las 11:30, lo recité a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, y de acuerdo a la cantidad de rayos gamma que me emitió ese nódulo a las 10 de la mañana, a las 10:30, a las 11, a las 11:30 de la mañana, puedo llegar a trazar una función de ese nódulo, de que captó mucho de entrada, pero después eliminó mucho rápido y después se agotó rápido. Entonces el nódulo tiene una gran capacidad de captación y emisión rápida y de agotamiento rápido, y en base a eso puedo hacer la interpretación de cómo están funcionando sus células. O lo captó rápido, lo acumuló y se lo guardó y no lo metabolizó y siguió emitiendo, y no lo metabolizó y lo acumuló, y yo también puedo determinar en base a eso cómo está funcionando su célula. Entonces, a diferencia de lo que sería la tomografía computada, por ejemplo, que me determina el nódulo y cuántos vasos sanguíneos, esto me determina el nódulo, cómo funciona, cuánto funciona, de qué manera funciona ese nódulo, en tiroides, en próstata, en hígado, en lo que sea. Y por eso se llama dinámica, es un estudio gráfico y funcional. Gráfico y funcional. Es como un dibujito animado. ¿Qué hacen el dibujito animado? Y ustedes van tomando secuencias del mismo dibujito, y si ustedes hacen pequeñas variaciones del dibujito, yo lo veo como que se está moviendo. Claro, porque yo hice miles de dibujitos con distintas mínimas variaciones, y yo fui tomando en distintos momentos cada variación y lo animé al dibujo, hice un dibujo animado. Lo mismo, animé al órgano. Entonces yo puedo estar estudiando hasta cómo está funcionando, cómo se está moviendo esa célula. Y de ahí nace también la tomografía por emisión de fotón, el SPECT, que es similar a las imágenes tomográficas bidimensionales que conocemos, pero no de rayos X, sino a partir de rayos gamma emitidos por un radiofármaco enriquecido llamado isótopo, enriquecido en neutrones que emite rayos gamma. Y esa tomografía, ustedes van a ver que puede ser en colores, porque las zonas calientes la ponen de un color, que son las zonas que más emiten, la zona fría la ponen de otro color, que son las zonas que menos emiten. La pueden hacer dinámica, porque a su vez la zona caliente puede variar de caliente a fría, de fría a caliente, de caliente a fría, y van haciendo el dibujito animado de cómo varía la zona en función del tiempo. Entonces, no solo grafico la anatomía, sino que también grafico la función en 2D, y hasta puedo hacer reconstrucciones por 3D. Entonces son imágenes bidimensionales. Por eso tomografía, pero con rayos gamma y con un equipo de gammagrafía. Puedo detectar alteraciones moleculares del tejido y no solo estructurales, porque las moleculares, las funcionales, las biológicas me las va a dar. Y eso es muy útil en neoplasias. Puedo hacer reconstrucciones 3D. La conclusión es que el rayo gamma me permite a mí, al estar mucho tiempo con el paciente, me permite a mí hacer secuencias a lo largo del día o de días, recitarlo después. Me permite hacer comparativas, me permite hacer secuencias comparativas, me permite hacer animaciones comparativas, me permite determinar función, me permite determinar movimientos, me permite determinar la gráfica de la estructura. Y la reconstrucción tridimensional, tomografía por emisión de fotón. Los usos más comunes: hueso, la relación ventilación-perfusión pulmonar se puede dar por vía endovenosa y también por vía inhalatoria, el radiofármaco, y determinar, de acuerdo a los rayos gamma productos de la ventilación y los rayos gamma emitidos productos de la vía sanguínea, la relación que hay entre la perfusión y la ventilación. Perfunde bien pero ventila mal.
ventila bien pero perfunde mal, porque estoy emitiendo 2 radiofármacos por 2 vías distintas, 2 rayos gamma que son captados de manera distinta por equipos ultra sofisticados, por múltiples detectores y funcionamiento. En corazón, también estático y dinámico, tiroides, hemorragias y vías biliares. Yo diría que de todo lo que hemos hablado, lo que uno debe saber, que no es el que hace la medicina nuclear, eso se encarga el médico y demás, cuánto dura, cuál usar, es que debemos saber cuáles son los órganos donde nos da más importancia, en cualquiera, hígado, riñón, en todos. En cualquier órgano nos va a dar una tomografía, una reconstrucción 2D, una imagen 3D, una imagen anatómica, una imagen funcional. Es altísimamente útil. Ahora, los lugares que más se usan son estos: hueso, pulmón, corazón, o sea, podemos decir tórax, sistema óseo, cuello y tórax, para hacer una mnemotecnia, cuello y tórax, en tórax, pulmón y corazón, cuello y tórax, el sistema óseo, hemorragia y vías biliares. Estos son los más usados, pero hígado, riñón, cualquier órgano puede ser estudiado. Recordar que darle al médico, cuando hacemos el pedido de medicina nuclear, la mayor cantidad de datos de lo que buscamos, porque es diferente el elemento que van a usar si buscan un proceso infeccioso, inflamatorio, tumoral, mixto, es un tumor abscedado, perfecto, poner las 2 cosas. Porque generalmente llegamos a la medicina nuclear cuando ya tenemos un diagnóstico por la medicina no nuclear, la imagenología de diagnóstico por imágenes a través de tomografía y resonancia. Entonces, no es gammagrafía de hígado, no. Gammagrafía de hígado, ¿pero qué estoy buscando? Un nódulo ubicado en el lóbulo derecho. No sabemos si es un proceso inflamatorio tumoral. Perfecto, ya le dijimos, si es un proceso inflamatorio va a estar lleno de glóbulos blancos. Va a estar, entonces le podemos dar algo que capte el glóbulo blanco, y el glóbulo blanco va a ir ahí y se va a hacer altamente roja, altamente caliente. Bien, entonces es muy importante, no es decir gammagrafía de hígado, no, ¿qué estamos buscando? Y bueno, eso es muy importante. En el capítulo 1 dijimos huesos. Es el método de elección para detectar metástasis ósea. Tiene una excelente relación costo-beneficio. El tecnesio 99, las imágenes se obtienen entre 2 y 4 horas, se toma todo el cuerpo. Yo creo que lo que uno tiene que aprender que la gammagrafía ósea, porque hoy es el tecnesio 99, mañana puede aparecer uno mejor. Lo importante es entender que hoy por hoy el tecnesio 99 lo captan los huesos y que nosotros podemos de pronto estudiar todo el sistema esquelético y ver cuáles son las zonas. Lo normal es que capte homogéneamente, todo parecido, que no hayan zonas frías que no correspondan porque pueden ser destructivas, líticas, o que no hayan áreas muy calientes porque pueden ser osteoblásticas y que el osteoblasto al proliferar captó más de lo normal. Generalmente, por ejemplo, esto es una gammagrafía ósea normal, lo ponen de adelante y de atrás, se pone antero-posterior y posterior-anterior. Y tienen distribución homogénea, hay zonas que captan más, ya está el mapeo y demás, ¿no? Esto es, fíjense, por ejemplo, bueno, voy a volver, de todas maneras, uno no tiene que tener, también, esto es como el laboratorio, la gammagrafía no es un estudio de urgencia. La capacidad del especialista es mucho mayor que por su ojo entrenado, si no existiera la especialidad, para detectarla. Entonces, en general, al igual que el bioquímico, yo espero que me informe cuántos glóbulos rojos hay y no voy a ver la muestra del portaobjeto. Esa es la realidad. Uno debe entender que si, por ejemplo, acá está visto desde atrás y yo veo bien la columna, y acá está visto desde adelante y yo veo bien el esternón, acá está visto de adelante y veo bien la sínfisis púbica y la parte anterior de las alas ilíacas, acá está visto de atrás, veo bien la columna, veo mejor el sacro y la articulación sacroilíaca. Pero eso es un tema
Después, por ejemplo, acá está visto de atrás y veo mejor las escápulas, acá está visto de adelante y no veo también las escápulas. En lo que respecta a los miembros inferiores, me sirve tanto una como otra, porque generalmente acá voy a ver mejor, que está visto de atrás, la región posterior del fémur y acá la región anterior. Como ustedes ven, uno cuando tiene un dibujo tan como si fuera hecho anatómicamente dibujado, valga la redundancia, bien dibujado, bien prolijo, es la gammagrafía ósea normal. Si yo una costilla no la veo o una costilla la veo muy blanca, como un foco caliente con respecto al resto, eso sería patológico. Si yo una escápula veo que el borde inferior, el ángulo inferior de la escápula, acá me capta muchísimo y acá la veo negra, o porque tengo un foco caliente en esta o un foco frío en esta. Bien, eso se estudiará y se verá. Pero bueno, como ven, al paciente se lo estudia en antero-posterior, en póstero-anterior, en las dos maneras, de las dos maneras, y lo normal es una distribución homogénea, uniforme. Y como ven, a mí me está dando datos anatómicos y funcionales, porque me dibuja la escápula, me dibuja la articulación acromioclavicular, me dibuja el esternón, me dibuja el ilíaco, pero también me dice la homogeneidad que hay dentro del ilíaco o de la columna, la distribución. Bueno, por ejemplo, fíjense, esto sería, dice metástasis ósea, se presentan como múltiples focos de aumento de la captación por aumento de la actividad osteoblástica. Esto es interesante porque aunque sea la metástasis lítica que destruya, toda destrucción lleva a una reacción de el hueso generando actividad osteoblástica. Entonces, si el tumor destruye, el hueso genera más actividad osteoblástica. Entonces, no hay nunca actividad osteolítica pura. Aunque haya un tumor lítico, lítico destruye. Aunque haya una metástasis osteolítica, va a haber reaccionalmente actividad osteoblástica. La que me capta el tecnesio es la actividad osteoblástica, porque la lítica es muerte celular, la lítica es destrucción celular. La lítica, si muere la célula, ¿qué va a captar? Nada. Lo que me capta es la osteoblástica. Ahora, por ejemplo, en el mieloma múltiple es puramente lítico. Y a veces da falso negativo porque no alcanza a ver actividad osteoblástica, porque es un tumor de la médula ósea, no del hueso, de la médula ósea. Entonces, ¿qué pasa? Se produce lisis, pero el hueso no reacciona con actividad osteoblástica porque el hueso es destruido de adentro hacia afuera, y eso hace que se deprima la actividad osteoblástica del hueso, que en general son, es muy agresiva la lisis. Ahora, yo podría verlo como múltiples áreas líticas y por lo tanto frías. Entonces, hay otra forma de verlo, no lo vería como áreas calientes porque no hay actividad osteoblástica. Entonces, al no haber actividad osteoblástica, no hay captación. Al no haber captación, me daría un falso negativo. Pero la lítica me podría llegar a dar áreas frías múltiples y el mieloma múltiple darme un positivo, o sea, darme la imagen. Lo que pasa que a veces las imágenes líticas de los mielomas son difusas y microscópicas, chiquititas, y puede llegar a dar un falso negativo porque no las alcanzo a ver y no pierdo hasta ni siquiera la homogeneidad. En la metástasis lítica sin actividad ósea puede haber falsos negativos. Lo ideal es que haya una actividad osteoblástica que se ponga
más blanco y ustedes dicen, ¿esto es una metástasis osteoblástica? No, pueden ser metástasis lítica, que es la más frecuente, pero la destrucción se acompañó de que el hueso reacciona con actividad osteoblástica. Si el tumor me viene a destruir, yo voy a formar hueso, y si voy a formar hueso, la actividad osteoblástica aumenta. El osteoblasto se prolifera desorganizadamente y me termina captando una gran cantidad de tecnecio y focos calientes. Por eso es que se dice que la metástasis, sea lítica o blástica, se va a ver como focos calientes. Sea lítica o blástica, se va a ver como focos calientes, porque reacciona con actividad osteoblástica. Pero hay alguna metástasis lítica que son tan destructivas que pueden pasar dos cosas: que no las vea, porque el foco frío es más difícil de ver que el foco caliente, y que no la vea cuando es chiquitita, como por ejemplo en el mieloma múltiple, que puedo tener un falso negativo, o sí la vea, porque además de destructiva es expansiva. ¿Se acuerdan cuando vimos el de riñón, que yo les dije que insuflaba el húmero, que era macrometástasis, y está totalmente lítica? Y es justamente el cáncer de riñón es uno de los ejemplos en medicina nuclear que termina dando una extensa área fría. Pero claro, es una macro área fría. Las áreas frías osteolíticas puras, sin actividad osteoblásticas, son más difíciles de ver, son más difíciles de encontrar. Entonces tiene que ser una gran área lítica, sin actividad osteoblástica, para que yo vea la metástasis como múltiples áreas frías. Metástasis ósea en forma de área fría, por ejemplo, riñón y tiroides, pueden invertir la imagen, verse como áreas donde no llega el isótopo por la destrucción. Por ejemplo, acá está destruido esta epífisis. Acá ven como destruido el hueso, pero fíjense que es más difícil ver esa como en granos de pimienta, como si fuera una zona de destrucción, mucho más difícil de ver que estas zonas calientes de la metástasis lítica, pero que genera reacciones osteoblásticas. Por suerte, la mayoría de las metástasis son líticas, pero generan reacción osteoblástica. Por suerte, la mayoría de las metástasis dan áreas calientes, y las pocas metástasis que dan puramente líticas son muy líticas, muy destructivas, son macro y se pueden ver, o al menos, aunque sea micro, muy difusa, muy destructiva, que directamente generan que lo pierda, que ya la tibia no la vea, que al fémur de un lado lo vea la mitad del fémur. Y esos son específicamente riñón y tiroides. Y también las áreas frías, como los mielomas, muy líticos, no dan lugar a la actividad osteoblástica, pero el mieloma puedo pasármelo por alto. Entonces siempre recuerden que áreas frías significan áreas que no emiten rayos gamma. Entonces la célula no capta, no lo produce, no genera rayos gamma. La célula puede estar muerta o dañada. Eso implica un área fría. Cuando hay una metástasis puede haber un área fría, pero la mayoría de las veces hay actividad osteoblástica. El capítulo 2 de corazón también usamos tecnesio 99 o talio. La detección de la isquemia se basa en dos hechos. Una, que no llegue el fármaco, o la otra, que la célula dañada no tenga capacidad de captarlo. Fíjense qué interesante. En la isquemia significa falta de llegada de sangre a una zona, pero no siempre la célula se muere, sino que a veces se daña. Entonces, podemos ver dos hechos. Primero, la cantidad de sangre, pero también podría verse que llega la sangre y la célula está, o no llega, y la célula además está dañada. Depende de cómo sea el mapeo. Entonces, no solo diagnostico un infarto, que es necrosis celular, sino lesiones menores isquémicas que no llegan a necrosis. En corazón nosotros tenemos, por ejemplo, la angina de pecho, que hay falta de sangre
es una lesión isquémica, no llega la cantidad de sangre que debe llegarle al propio corazón. El propio corazón nos está dando a través de la coronaria la cantidad de sangre que debería darse, pero la célula se la aguanta, la célula se la banca, la célula se lo aguanta, la célula no se muere. Y eso se llama angina de pecho. Pero no le llega la cantidad de sangre y va a ser un área fría porque el radiofármaco no va a llegar. Pero no tan fría como cuando muere. Cuando muere ya no se llama angina, se llama necrosis por falta de sangre, necrosis isquémica. ¿Sinónimo de qué? De infarto. O sea, necrosis por falta de sangre es un infarto isquémico, un infarto. Entonces yo puedo diferenciar de acuerdo a la intensidad de la frialdad, a la intensidad de la frialdad, a la calidad de la imagen, al mapeo correcto que me hizo el Tecnesio 99 en la circulación coronaria y en el tejido miocárdico. Esto es una angina, esto es un infarto. Se hace en reposo y con esfuerzo, porque puede aparecer el área fría cuando está haciendo el esfuerzo. La gammagrafía cardíaca también se hace funcional porque se hacen varias secuencias en distintos momentos de tiempo, lo cual me está demostrando las modificaciones del tiempo. Generalmente se pone en color la cavidad ventricular en forma de U, por ejemplo, o la cavidad donde esté auricular en color para diferenciarlo de la pared. Esto lo hace la computadora, lo diferencia de la pared, entonces yo puedo determinar si yo estoy en un anillo valvular, en una zona auricular, en una zona ventricular, en color la parte cavitaria y no color la parte de la pared. Puedo determinar la anatomía y puedo determinar la función. El estudio cardíaco dinámico, si hacemos múltiples adquisiciones de miocardio, podemos evaluar los movimientos, la fracción de eyección, y es útil en insuficiencia cardíaca y se llama MUGA, múltiple scan de adquisición técnica. Olvídense de la terminología. Podemos pedir una gammagrafía cardíaca dinámica, una gammagrafía cardíaca estática. Podemos pedir una dinámica en reposo y en esfuerzo. Podemos pedir una gammagrafía estática en reposo porque sospechamos un infarto y no necesitamos el esfuerzo porque lo vamos a infartar más. O podemos pedir una gammagrafía dinámica por posible isquemia, angina de pecho visualizada con dudas en la zona apical izquierda del ventrículo izquierdo. Podemos pedir una gammagrafía dinámica para que me estudien fracción de eyección, o sea, la potencia que tiene el miocardio de contraerse, que se llama fracción de eyección, la potencia del miocardio para contraerse y generar una velocidad sistólica adecuada, la potencia, los movimientos del miocardio. Por ejemplo, una zona muerta, el miocardio genera un movimiento paradójico. Cuando todo el corazón se contrae, la zona muerta se abomba, se dilata, porque se contrae, aumenta la presión adentro de la cavidad ventricular y la zona que está muerta es como un papelito que abomba hacia afuera y eso me genera un movimiento paradójico. Entonces no es decir hágame una gammagrafía cardíaca, no, gammagrafía cardíaca estática para ver la anatomía del corazón y si hay una zona de infarto, para ver gammagrafía dinámica, para ver, por ejemplo, la fracción de eyección, cuánta sangre expulsa, cómo se contrae el miocardio, si hay movimientos paradójicos, si no hay movimientos paradójicos, si hay una insuficiencia cardíaca porque el miocardio está débil, tiene una miocardiopatía dilatada, el miocardio no se contrae, entonces está débil. Quiero algo funcional o una gammagrafía en reposo y estrés. Son tres las que hay que pedir. Reposo y estrés porque busco una angina de pecho. Una gammagrafía estática porque busco un área de infarto, o dinámica y estática porque busco además no solo la geografía del infarto, sino
como si tiene movimientos paradójicos o no el área infartada. Una gammagrafía dinámica para saber la función cardíaca, porque el paciente tiene una miocardiopatía, una valvulopatía mitral, una valvulopatía tricuspidia, y quiero saber exactamente el mapeo funcional de cada parte, de cada zona del corazón. Como ven, ya sabemos pedir una gammagrafía de próstata, distinto a si es infeccioso o no, o de hígado, o una relación ventilación-perfusión del pulmón, inhalatoria y endovenosa, para saber cómo ventila, cómo perfunde de acuerdo a la cantidad que me emita la vía aérea, el espacio aéreo alveolar o el espacio intersticial sanguíneo. O puedo pedir una gammagrafía cardíaca para saber en estrés y en reposo. O sea, estrés significa haciendo en bicicleta, haciendo bajo estrés, haciendo lo que sería una ergometría por medicina nuclear, o un estudio cardíaco dinámico para saber cuánto expulsa de sangre el corazón. Todo eso tienen que entenderlo para saber cómo hacer el pedido. Estático y dinámico para funcionamiento, en reposo y en estrés, para saber que sería estrés el equivalente a lo que hacemos en bicicleta, la ergometría, en estrés, hacerla en simultáneo con el electrocardiograma. Entonces tenemos que tener un pedido amplio y un conocimiento amplio de todo lo que nos da la medicina nuclear. Tiroides. Permite un estudio funcional anatómico basado en la distribución del fármaco y la cantidad captada. Esto porque usamos yodo, que es la base para formar la hormona tiroidea. Por ende, su nivel de captación, la homogeneidad o heterogeneidad de la misma, sirve para dar datos anatómicos y funcionales. No voy a ampliar esto porque fue el ejemplo que tomé para explicar cómo funcionaban los equipos de cámara gamma, pero les expliqué que puede haber un nódulo y el nódulo no captar y ser frío, o puede haber un nódulo y captar y ser caliente y captar de más. Y fíjense qué fácil. Si el nódulo es frío, ¿qué pensarían ustedes? Y que no son células tiroideas normales, porque la célula tiroidea normal capta el yodo, produce la hormona y la elimina. Si capta el yodo radioactivo, la célula tiroidea normal va a producir rayos gamma. La célula tiroidea normal va a producir al menos la cantidad de rayos gamma que produce el resto, o más cantidad de rayos gamma, según sea normo o hiperfuncionante. Ahora, si es una metástasis de pulmón, ¿qué corno tiene que ver la célula de pulmón con el yodo de la tiroide? Nada. Entonces, o si es un cáncer de célula tiroidea absolutamente anaplásico, deformada, esa capacidad de captación de la célula tiroidea es nula, porque es una célula degenerada, es una célula anómala, es una célula tumoral. Entonces, si el nódulo es frío, me dice, además que hay un nódulo de 2 por 3 o por 5 milímetros, me está diciendo que ese nódulo no funciona, que ese nódulo no son células tiroideas normales. Y si no son células tiroideas normales, corresponde a células tiroideas degeneradas o que vienen de otro lado. Será un tumor primario o secundario, pero es muy probable que sea tumoral el nódulo frío. En vez de si es un nódulo caliente, ya me está diciendo que capta, que la célula tiroidea tiene capacidad de funcionar, de producir hormona tiroidea, y la célula neoplásica es poco probable que lo haga. Ahora, una tiroiditis puede ser. Entonces, ese dato anatómico no me lo da la tomografía computada. La ecografía y la tomografía computada me dan la cantidad de sangre que le llega. Por el medio de contraste de la tomografía, y la ecografía por el Doppler color, la cantidad de sangre que llega. Eso sí se relaciona con que puede ser cancerígeno o no. Ahora, puede haber un tumor isquémico y no me da la cantidad de sangre. Entonces tiene muchos falsos negativos. Ahora, ya saber qué capta, qué metaboliza, qué produce la hormona, qué emite rayos gamma, que lo emite normalmente, muy parecido al resto de la glándula, o un poco más, ya me está diciendo que difícilmente sea una célula degenerada, que difícilmente sea un cáncer.
Esa es la parte funcional que da en tiroides. Esto es una tiroides normal, bueno, los dos lóbulos homogéneos. Si yo acá tengo un área fría nodular, diría es un nódulo, pero si fuera negro, además que un nódulo frío es que no emite rayos gamma, un nódulo que no me está captando o al menos no está acumulando porque la célula está dañada, el yodo que yo le metí que producía era un yodo isotópico, no era un yodo normal, estaba enriquecido con neutrones y debería producir rayos gamma. Entonces me dice muy probablemente que ese nódulo frío sea tumoral. Otros órganos, pulmón, vías biliares, detección de hemorragia oculta, por ejemplo, como los glóbulos blancos van a la zona hemorrágica, hay muchos pacientes en terapia que les cae el hematocrito y no saben por qué. En general, cualquier órgano, riñón, hígado, puede usarse la captación si se emplea el isótopo específico. Bien, muchas gracias.